Muy bien. Entonces este día voy a utilizar el libro de Tórtora para la explicación de la clase. Voy a ir utilizando las imágenes porque son muy buenas, realmente nos ayudan a lo que necesitamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primero, ¿cuál es la relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino? Y también, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ustedes saben que el sistema nervioso actúa a través de impulsos y que como resultado de esos impulsos las neuronas liberan neurotransmisores, las cuales llegan a los efectores y ejercen una acción inmediata, ¿verdad? Es, es poco tiempo, quizás segundos, el tiempo que pasa desde que se libera el neurotransmisor hasta que llega al efector, ¿verdad? Porque son bien cercanos. Pero el sistema nervioso ejerce control sobre las funciones de los aparatos y sistemas del cuerpo. Ahora, el sistema endocrino también controla las funciones corporales. Sin embargo, los órganos que son parte del sistema endocrino no liberan neurotransmisores a las células cercanas, ¿verdad? Sino que liberan las hormonas. Las hormonas, luego de ser liberadas, pasan al torrente sanguíneo. Y desde la sangre, la hormona se une a toda célula diana a la que esta hormona afecta o con la que esta hormona se puede unir, ¿verdad? Entonces, esta hormona, por ejemplo, puede liberarse aquí en la base del encéfalo, en la glándula hipófisis, y puede venir a actuar a la glándula tiroides, por ejemplo, o puede liberarse en la glándula hipófisis, puede venir a actuar al páncreas, al hígado, etcétera, ¿verdad? Entonces es liberada en un punto y la hormona viaja hasta llegar a la célula a la que ésta se pueda unir, ¿verdad? Entonces la sangre distribuye las hormonas y para que el neurotransmisor se una a la célula tiene un receptor, ¿verdad? Que muchas veces es un canal. Ahora, en el caso de las hormonas también tienen su receptor. Entonces, si la hormona no tiene el receptor, si la célula, perdón, no tiene el receptor, pues la hormona no se une, ¿verdad? Y la diferencia que hay también es que el sistema endocrino, las respuestas son más lentas, pero dura más tiempo, ¿verdad? En cambio, en el sistema nervioso las respuestas son más rápidas, pero sus efectos son más cortos, ¿verdad? O quizás inmediatos, por así decirlo, ¿verdad? Pero así, digamos que el sistema endocrino ayuda a regular virtualmente todos los tipos de células del cuerpo. Y también vamos a ver cómo es que se une el sistema nervioso con el sistema endocrino para controlar todo el sistema del cuerpo. Hay una tabla, aquí arriba creo que está, aquí, que nos da esa diferencia, ¿verdad? En la molécula mediadora en el sistema nervioso son los neurotransmisores que se liberan localmente y en el sistema endocrino son las hormonas que se distribuyen a los tejidos de todo el cuerpo por la sangre. El sitio de acción del mediador en el sistema nervioso, está cerca del sitio de liberación en una sinapsis y
se une a los receptores, o sea que los receptores están cerca de donde se libera el neurotransmisor. Sin embargo, en el caso del sistema endocrino, está lejos del sitio de liberación. O sea que la célula diana de la hormona va a estar lejos de donde es liberada. Los tipos de célula diana, en el caso del sistema nervioso, vimos que son células musculares de los 3 tipos de músculo, las células glandulares y otras neuronas. A esas células es que se espera llegar con el sistema nervioso, pero con el endocrino son las células de todo el cuerpo. El tiempo de comienzo de la acción, en el caso del sistema nervioso, por lo general es en milisegundos o milésimas de segundos, y el endocrino puede tardar de segundos a horas o días. Y la duración de la acción, en el caso del nervioso, la acción es generalmente breve y en el endocrino es largo, que puede durar hasta días. Muy bien. Ahora en esta imagen veamos cuáles son las glándulas endocrinas. Se recuerdan que en el módulo 1 vimos que habían 2 grupos de glándulas, las exócrinas y las endocrinas. En ese momento, en el módulo 1, nos enfocamos en las exócrinas, ¿verdad? O exocrinas. Acuérdense que las exócrinas son las que liberan sus secreciones o sus productos dentro de conductos y que el conducto sale a la luz de un órgano, ¿verdad? Como las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Las sebáceas, las mucosas y las digestivas. Ahora, en el caso de las glándulas endocrinas, estas son las que secretan sus secreciones, valga así, sus productos, que son las hormonas, hacia el líquido intersticial. Y del líquido intersticial pasa a la sangre, ¿verdad? Así la hormona puede viajar y llegar hasta la célula diana. Normalmente las concentraciones de la hormona en sangre son bajos, ¿verdad? Y dependen, ¿verdad?, de la circulación sanguínea para llegar a las células dianas. Ahora, ¿cuáles son entonces las glándulas endocrinas? Vale, primero tenemos aquí en este cuadrito de la derecha, aquí tenemos la glándula hipófisis, ¿verdad? Que es la que descansa en la silla turca del hueso esfenoides. Y luego también tenemos aquí la glándula pineal. Ya vamos a ver por qué aquí está el hipotálamo señalado y vamos a ver cómo el hipotálamo ejerce control sobre la glándula hipófisis. Y por eso es que tiene mucha relación con el sistema endocrino. Luego está la glándula tiroides y posterior en la glándula tiroides están estas glandulitas que aquí están en verdecito, que se llama glándula paratiroides, aquí en esta vista posterior del cuello, ¿verdad? Luego tenemos la glándula suprarrenal, que aquí está. Aquí está la glándula suprarrenal. Se llama así porque está arriba en la parte superior de los riñones, ¿verdad? Entonces, estas son en sí las glándulas endocrinas. Pero hay otros tejidos que también liberan hormonas, pero que no son exclusivamente glándulas endocrinas, ¿verdad? Entonces, ahí por eso ven ustedes que hay señalado un montón de tejidos, ¿verdad? Porque el hipotálamo es parte de estos tejidos que liberan hormonas. El timo, que es ese que está acá, el páncreas, que es el que está señalado con línea punteada en blanco, los ovarios, los testículos, ¿verdad? Los riñones, el estómago que es el que tenemos acá, el hígado, el intestino delgado, que es la piel, el corazón,
El tejido adiposo, que este sí no está aquí diagramado, pero ya saben ustedes que es una capa que cubre todo el cuerpo. Y la placenta también libera hormonas, ¿verdad? Entonces, todos esos tejidos tienen celulitas que liberan hormonas. Entonces, aunque no son en sí glándulas, pero debemos de ver esas hormonas y sus efectos. Y es importante que ustedes vayan y puedan hacer esa relación. ¿Quién produce la hormona? ¿Cómo la produce? Y luego sobre quiénes actúa esa hormona, ¿verdad? Entonces, juntas las glándulas endocrinas, así como también las células secretoras de hormonas, juntas forman el sistema endocrino. O sea, esas celulitas también cuentan como parte del sistema. Así las hormonas, como dice aquí, ayudan a regular la composición química y el volumen del ambiente interno, el líquido intersticial, el metabolismo y el balance energético, la contracción del músculo liso y de las fibras cardíacas, las secreciones glandulares y las actividades del sistema inmunitario. También controlan el crecimiento y el desarrollo, regulan la función de los aparatos reproductores y ayudan a establecer los ritmos circadianos. Entonces, las hormonas, sin duda, son los controladores más grandes de toda la actividad del cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para el siguiente temita, el rol de los receptores hormonales, ¿verdad? Aquí tenemos unas células que tienen sus receptores. Entonces, son los receptores. Este es el sitio donde la hormona se va a unir a la célula, ¿verdad? Ahí nos da el ejemplo de la hormona tirotrofina, que se une a receptores de las células de la glándula tiroides, porque la glándula tiroides tiene esos receptores, pero esta tirotrofina no se va a unir a los ovarios, ¿verdad? Porque los ovarios no tienen los receptores para esta hormona. Entonces los receptores se sintetizan y se destruyen constantemente, estos receptores, y así generan una regulación. Dice que una célula puede tener de 2000 a 100.000 receptores. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Si hay un exceso de hormonas, si la hormona, hay demasiada cantidad de hormona en la sangre, ella hace una regulación negativa, que es la regulación por decremento. O sea que la célula oculta sus receptores. Ella detecta, hay demasiadas hormonas, ya se unieron demasiadas hormonas a los receptores, me están haciendo trabajar demasiado, entonces oculta receptores para que la hormona ya no se una. Entonces la célula se vuelve menos sensible. Pero el caso contrario, cuando hay poca hormona, entonces la célula tiene una regulación por incremento. Es decir, que ella expone en sus membranas más receptores para poder unirse a cualquier hormona que ande circulando por ahí. Entonces la hace más sensible, ¿verdad? Esa sería la diferencia. La célula tiene esa capacidad de hacerse menos o más sensible a una hormona. Ahora, aquí en esta imagen podemos ver los tipos de hormona que hay en relación a, a, a hacia cuál es el blanco o qué tan lejos está el blanco de la hormona. Por ejemplo, la mayoría de las hormonas son hormonas circulantes, ¿verdad? Se llaman circulantes porque las células las produce y estas hormonas pasan al líquido intersticial y luego pasan a la sangre. Y de la sangre, cuando llegan a la célula diana, entonces la hormona sale de la sangre y se une con su célula diana. Entonces eso quiere decir que son hormonas circulantes.
¿verdad? Porque circulan por la sangre, ¿verdad? Ahora, hay hormonas locales y las hormonas locales pueden ser parácrinas y autócrinas. Las células parácrinas las hormonas parácrinas es cuando esta hormona va a actuar sobre células vecinas de donde fue liberada. Actúa en células vecinas, ¿verdad? Y ustedes pueden ver acá, aquí hay una célula y aquí está la otra, es decir, una a la par de la otra, ¿verdad? Y las hormonas autócrinas son las hormonas que actúan sobre la misma célula que las liberó. O sea, miren aquí la misma celulita libera la hormona y ella misma tiene los receptores para que esa hormona se una, ¿verdad? Entonces, las hormonas circulantes, dijimos, son las que viajan por la sangre para llegar a las células dianas remotas, lejos. Las hormonas locales son las parácrinas, que son las que se liberan y actúan en las células vecinas, en células cercanas, y las autócrinas, que son las que se liberan y se unen a la misma célula, ¿verdad? Aquí en el caso de las autócrinas, por ejemplo, tenemos la interleucina 2, que ayuda a fortalecer a la misma célula que la produce, ¿verdad? También otra hormona local es el óxido nítrico, que cuando se libera por las células del vaso sanguíneo, produce la relajación de las fibras del músculo liso del mismo vaso sanguíneo. Entonces actúa sobre el tejido adyacente, ¿verdad? Luego las hormonas locales, las parácrinas y autócrinas, se inactivan rápidamente. A diferencia, ¿verdad?, de las circulantes, que esas sí duran activas por más tiempo porque tienen que actuar en sus células dianas que están distantes, ¿verdad? Pero luego estas hormonas circulantes llegan a ser inactivadas en el hígado y excretadas en los riñones. Muy bien, ahora veamos las clases químicas de las hormonas. Veámoslo aquí en el cuadro. Las clases químicas. Primero tenemos que las hormonas se dividen en dos tipos, de acuerdo a su solubilidad, ¿verdad? Están las liposolubles y están las hidrosolubles. ¿Ustedes se recuerdan qué es una molécula liposoluble? Jóvenes, ¿qué es una molécula liposoluble? Que puede difundir sobre lípidos, algo así. Ah, exacto, es decir, que ella difunde en medio de los lípidos. Y recordémonos que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, ¿verdad? Entonces, eso nos da la idea de que esta hormona puede entrar fácilmente a las células. El otro tipo de hormonas son las hormonas hidrosolubles. ¿Eso qué quiere decir? Cuando son hidrosolubles, son solubles en agua. Exacto, muy bien. Entonces, de las liposolubles tenemos las hormonas esteroideas. Estas hormonas se derivan del colesterol y tiene estos 4 anillos de benceno, ¿verdad? Que es el centro de la estructura. La mayoría tienen estos 4 anillos, pero tienen grupos funcionales distintos unidos a ellos. Entonces, por eso llegan a tener diferentes funciones. Entonces, las hormonas esteroideas son
la aldosterona, el cortisol y los andrógenos que las libera la corteza suprarrenal, la hormona calcitriol que la liberan los riñones, la testosterona que es liberada por los testículos y los estrógenos y la progesterona que es secretada por los ovarios, ¿verdad? El otro tipo de hormona liposoluble son las hormonas tiroideas, que a estas se les agrega yodo al aminoácido tirosina. Estas letras I, ¿verdad? Es la molécula del yodo. Aquí esta hormona, si ustedes ven, tiene 3 átomos de yodo, por eso es la triyodotironina o T3. Y la que tiene 4 es la tetrayodotironina o tiroxina, ¿verdad? Y ambas hormonas están liberadas por la glándula tiroides. Y la otra que es liposoluble es el gas óxido nítrico, ¿verdad? Que es la que dijimos que es tanto una hormona como un neurotransmisor, ¿verdad? Entonces esta enzima, la enzima óxido nítrico sintasa cataliza su síntesis de forma inmediata cuando esta es necesitado, ¿verdad? Y es liberado para actuar en las células vecinas. Este está formado por las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Y ya dijimos que actuando así, lo que produce es una relajación del músculo liso, ¿verdad? Entonces los vasos sanguíneos se dilatan. Muy bien. Ahora, en el caso de las hormonas hidrosolubles, ahí están las hormonas aminoacídicas, o que aquí le ponen las aminas. Estas se sintetizan quitándole una molécula de CO2, que es la descarboxilación, o modificando ciertos aminoácidos. Pero los aminoácidos siempre van a conservar su grupo amino. Aquí tienen ustedes el NH2, es el grupo amino. Entonces, por eso son hormonas aminoacídicas, porque el aminoácido conserva el grupo amino. Entonces ahí tenemos la adrenalina y la noradrenalina, que son catecolaminas. Estas se sintetizan modificando el aminoácido tiroxina y lo forma la médula suprarrenal. Luego tenemos la melatonina, que la forma y la libera la glándula pineal, la histamina, que la forman y la liberan los mastocitos en el tejido conectivo, y la serotonina, que la forman y la liberan las plaquetas en la sangre. Me permiten, jóvenes, que tengo una llamada, permítanme. Perdón. Bien, la serotonina, ¿verdad? Dijimos que es liberada por las plaquetas en la sangre. El otro grupo de hormonas hidrosolubles son los péptidos y las proteínas o hormonas proteicas. En este caso ya son cadenas de aminoácidos. Ustedes ven, todos estos son aminoácidos: glutamina, isoleucina, asparagina, tirosina, cisteína. Todos estos son aminoácidos. Entonces, por ejemplo, esta cadena de aminoácidos forma la hormona oxitocina. Las hormonas peptídicas están formadas por cadenas de 3 a 49 aminoácidos, y las proteicas están formadas de 50 a 200 aminoácidos. Entonces, por ejemplo, dice que las hormonas peptídicas son la antidiurética y la oxitocina.
Aquí tenemos la oxitocina, que la oxitocina y la hormona antidiurética están formadas y liberadas por la neurohipófisis, que ya lo vamos a ver. Las hormonas proteicas, dentro de las hormonas proteicas está la hormona de crecimiento y la insulina, ¿verdad? Aquí está la hormona del crecimiento humano. Aquí ven ustedes que junto con la tirotrofina, adenocorticotrófica, folículo estimulante, la luteinizante, la prolactina, la melanocito estimulante, todas estas son liberadas por la adenohipófisis. Luego la insulina, el glucagón, la somatostatina, el polipéptido pancreático es liberada por el páncreas. Luego la hormona paratiroidea la libera la hormona paratiroides, la calcitonina la libera la hormona tiroides, pero son las células parafoliculares, o sea que la glándula tiroides, aparte de la T3 y la T4 que la liberan las células foliculares, también forma la calcitonina. Luego tenemos la gastrina, secretina, colecistoquinina y el péptido insulinotrópico glucosa dependiente que lo libera el estómago e intestino delgado, la eritropoyetina que es liberada por los riñones y la leptina que es liberada por el tejido adiposo. Entre todas estas hay unas péptidas y unas proteínas. Y también cuando la hormona proteica tiene grupos hidrocarbonados unidos, entonces se llama hormona glucoproteica. Luego tenemos las hormonas eicosanoides, ¿verdad? Los eicosanoides derivan del ácido araquidónico. Este es un ácido graso de 20 carbonos, por eso ven ustedes que es una gran cadena. Y los dos tipos principales de eicosanoides son las prostaglandinas y los leucotrienos, que las liberan todas las células del cuerpo excepto los glóbulos rojos. Muy bien, entonces esa es los tipos de hormonas que hay. Ahora, como hay hormonas que son liposolubles, y ustedes se recuerdan que la sangre es en su mayoría agua, entonces las hormonas liposolubles no pudieran estar, no pudieran difundirse fácilmente en la sangre. Entonces lo que se hace, lo que sucede es que estas hormonas liposolubles se unen a proteínas transportadoras, ¿verdad? Así hacen que las hormonas liposolubles sean hidrosolubles y pueden incrementar la solubilidad en la sangre. Luego también que como son hormonas pequeñas, así se evita que las hormonas sean filtradas y excretadas por la orina. Y luego que establecen un porcentaje de hormonas que llegan a estar como en reserva para, para cuando sea necesario. Y parte pequeña de estas hormonas liposolubles no están unidas a ninguna proteína transportadora. Esta es del 0.1 al 10%, entonces eso se llama fracción libre. Esta fracción libre de estas hormonas liposolubles están listas para difundir inmediatamente a las células, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo actúan las hormonas de acuerdo a si son hidrosolubles o liposolubles? Aquí tenemos, fíjense que tengo que conectar, jóvenes, la computadora y no tengo aquí cerca el cargador. Permítanme un momentito.
Muy bien. Continuamos. Ay, disculpen la interrupción. Entonces veamos cómo es que actúa la hormona liposoluble, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Vale, primero, en vista de que la hormona liposoluble puede difundir a través de la membrana plasmática, entonces el receptor de estas hormonas es, está en el interior del núcleo, está en el interior. Entonces ustedes pueden ver, aquí está, como es una hormona liposoluble, está unida a una proteína transportadora. Y ven ustedes que hay un porcentaje de hormonas que andan libres, ¿verdad? Entonces, esta hormona libre difunde del vaso sanguíneo y entra a la célula, porque ella puede entrar sin ningún problema. Entonces, ¿qué sucede después? Luego, esta hormona va a buscar el receptor. El receptor puede estar en el citosol de la célula o, como está ejemplificado aquí, el receptor está dentro del núcleo, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las dos formas. Entonces, cuando el receptor y la hormona están unidos, ellas forman este complejo activo y juntas, ¿verdad? Generan actividad en el interior de la célula. Entonces, en este caso, ese complejo receptor activo altera la expresión genética, es decir, que puede activar o desactivar una porción de ADN para que éste pueda ser transcrito y pueda dar lugar a la producción de nuevas moléculas como de proteínas, ¿verdad? Entonces ahí el complejo va a hacer que se sintetice una nueva proteína, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Del ADN, ahí se activa el segmento, luego este se transcribe a ARN mensajero y luego esto se traduce a cadena de proteínas en el ribosoma. Entonces, luego esta proteína va a alterar la actividad de esta célula, ¿verdad? Y produce la respuesta típica de la hormona. Ahora, ¿qué sucede con las hormonas hidrosolubles? Ahí ustedes ven acá que las hormonas hidrosolubles, estas van en la sangre, ¿verdad? Estas van circulando en la sangre y estas salen del capilar. Ahora, esta hormona no puede atravesar la membrana porque la membrana es una bicapa lipídica, ¿verdad? Entonces, el receptor de esta hormona va a estar en la membrana. Entonces, la unión de la hormona al receptor es el primer mensajero. Luego, este complejo unido activan a la proteína G, que es esta celestita. Y esta proteína G activa a la adenilato ciclasa, a la adenil ciclasa. ¿Qué hace esta adenil ciclasa? Convierte el ATP que tenemos acá en AMP cíclico, ¿verdad? Entonces, este AMP cíclico es el segundo mensajero. Este AMP cíclico es el que va a ir a activar a una o más proteinsinasas que están libres en el citosol. Entonces, mira, aquí está la proteinsinasa, ahí llega el AMP cíclico y hace, miren, que esta proteinsinasa pase a ser activada, ¿verdad? Esta proteinsinasa puede ser una enzima que fosforila
es una enzima, perdón, que fosforila a otras proteínas celulares. Entonces, esta proteína sinasa activada, miren, utilizando la energía del ATP, le va a dar un grupo fosfato a esta proteína. Miren, la proteína llega a tener el grupo fosfato, ¿verdad? Así, entonces, esta proteína fosforilada, ¿verdad? Las activa o las inactiva, ¿verdad? Las proteínas fosforiladas pueden originar reacciones que producen las respuestas fisiológicas, ¿verdad? Y que van a haber distintas proteínas sinasas en el interior de la célula diana. ¿Qué puede hacer una proteína sinasa? Al activar y desactivar las proteínas puede desencadenar la síntesis de glucógeno o causar la degradación de triglicéridos, promover la síntesis de proteína, etc. Entonces viene la proteína sinasa, va a estar fosforilando proteínas y con estas proteínas fosforiladas se pueden generar diferentes acciones dentro de las células, ya sea activar o inactivar. ¿Qué sucede después? Que en poco tiempo, en un breve periodo, hay una enzima que es la fosfodiesterasa, inactiva este AMP cíclico. Es decir, que el AMP cíclico puede estar activando proteínas sinasas y estas proteínas sinasas activan o le añaden grupo fosfato a las proteínas. Ahora, esta reacción, aquí vemos de uno en uno, pero realmente es una reacción en cascada, una reacción que se va amplificando, ¿verdad? Porque una hormona puede activar muchas moléculas de proteína G y por lo tanto se puede activar muchas adenilciclasa, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí nos muestra que una molécula, por ejemplo, una hormona de adrenalina que se une a su receptor, activa a 100 o más proteínas G y cada una de las cuales va a activar un adenilciclasa, ¿verdad? Ahora, cada adenilciclasa puede producir 1000 AMP cíclicos. Entonces, imagínense 100 adenilatociclasa o adenilciclasa produciendo 1000 AMP cíclico. Entonces, ¿cuántos se pueden producir? Son 100.000 AMP cíclico por la unión de una sola hormona. Y entonces estos AMP cíclicos activan a la proteína sinasa, la cual puede actuar sobre cientos o miles de proteínas, ¿verdad? Que son su sustrato fosforilándolas, ¿verdad? Entonces ustedes ven cómo de la unión de una sola hormona en el interior de las células se pueden activar miles de moléculas, ¿verdad? Pero el otro detalle acá es que hay otros, hay otros segundos mensajeros en lugar del AMP cíclico y puede ser el ion calcio, el guanosin monofosfato cíclico, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Pueden ser otros segundos mensajeros dependiendo de las células que hay, ¿verdad? Ahora, el otro punto es que la interacción hormonal, las interacciones hormonales. Es decir, que la respuesta de una célula diana a una hormona va a depender de tres cosas. Primero, la concentración de la hormona. Luego, la cantidad de receptores hormonales. Y luego, la influencia ejercida por otras hormonas. ¿Verdad? Entonces, la concentración de la hormona pues depende de la glándula que la produce, la cantidad de receptores depende de la célula, pero la influencia pues va a depender
de las distintas concentraciones de las distintas hormonas. Entonces, en estas relaciones que hay entre hormonas, tenemos el efecto permisivo. ¿Eso qué quiere decir? Que para que una hormona actúe sobre una célula, tiene que haber otra hormona a la cual se expone la célula. Por ejemplo, dice, en el caso de la adrenalina, por sí sola ella va a estimular o va a tener un efecto débil, ¿verdad? Pero si a las células del tejido adiposo, digamos, le llegan las hormonas tiroideas, aparte, ¿verdad?, de la adrenalina, entonces la síntesis de ácidos grasos va a ser mayor. Permítanme, jóvenes, un minutito. Muy bien, perdón. Va, entonces el efecto permisivo es que una hormona va a ejercer un mejor efecto si la célula también está expuesta a otra hormona. En el caso del efecto sinérgico es que dos hormonas actuando juntas tienen un mayor efecto que si cada hormona estuviera sola. Ese es el efecto sinérgico, ¿verdad? Y en el caso de los efectos antagónicos, es que una hormona se opone a las acciones de otra hormona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la insulina y el glucagón. La insulina hace que las células hepáticas se sinteticen glucógeno y el glucagón es al contrario. Esa hace que degrade el glucógeno en el hígado, ¿verdad? Entonces, estos efectos dependen de las relaciones entre las hormonas, ¿verdad? La cantidad que haya de cada una de ellas. Ahora, el último punto de esta guía, antes de ir a receso, el control de la secreción hormonal, ¿verdad? ¿Cómo se controla la cantidad de hormonas que liberan las glándulas, ¿verdad? Una glándula generalmente libera las hormonas a pulsos cortos, ¿verdad? Pero cuando la glándula es estimulada, va a liberar la hormona en pulsos más frecuentes, lo va a hacer como de manera más rápida, y si no hay estimulación, entonces la glándula libera más lenta la hormona y entonces el nivel de sangre de la hormona decrece. ¿Qué número de página de Tórtola es esa, Lid? Esta es la página 687. Gracias. Bueno. Entonces, los tres factores que determinan o regulan las secreciones de las hormonas son, primero, las señales del sistema nervioso, ¿verdad? Y vamos a ir viendo poco a poco la influencia del control nervioso sobre las glándulas. Luego, lo otro puede ser los cambios químicos en la sangre y otras hormonas. Esas son las tres formas en las que se puede regular la secreción de las hormonas, ¿verdad? Entonces aquí nos da un ejemplo que los impulsos nerviosos regulan la médula suprarrenal. Ya sabemos nosotros que el sistema simpático, cuando libera los impulsos a la médula, entonces esta libera la adrenalina, ¿verdad? También dice que el nivel de calcio, el otro ejemplo es que el nivel de calcio regula la secreción de la hormona paratiroidea, ¿verdad? Una hormona de la adenohipófisis estimula la liberación de otra hormona, que es el cortisol,
¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir viendo, cuando veamos cada hormona, vamos a ver cómo es que se controla su secreción. Ahora, generalmente los sistemas van a trabajar como una retroalimentación negativa. Es decir, que mientras más hormona hay, pues va a haber menos estímulo, ¿verdad? Y solo hay un caso de retroalimentación positiva, que es la hormona oxitocina, ¿verdad? Cuando se está en la labor de parto, que cuando se contrae el útero, entonces se libera más oxitocina. Y este exceso de oxitocina produce que se contraiga más el útero y que se libere más oxitocina, ¿verdad? Eso es una retroalimentación positiva. Esa Dígame, tiene doble función, ¿verdad? ¿cómo así? Porque también se usa cuando ya hay hemorragia, se vuelve a poner la oxitocina, pero ya en endovenosa. Habría que ver cuál es el efecto, ¿verdad? El efecto de la hormona sobre el tejido para disminuir, como usted dice, el Una sangramiento. hemorragia, ajá, sí, yo tengo entendido que se dobla, se pone en doble función para ayudar con la labor de parto y luego para quitar una hemorragia uterina. Ya. Quizás como produce la contracción del músculo, ¿verdad? Y una herida, o sea, ¿por qué se pone un torniquete en una herida, ¿verdad? O por qué nosotros ejercemos presión en la piel para que se coagule. Entonces, probablemente entonces el efecto de contracción del músculo del útero haga eso, va a generar o promover la coagulación sanguínea. Muy bien, qué interesante. Muy bien, jóvenes. Entonces, si gustan, vamos a llegar hasta acá, vamos a un breve receso. Voy ahorita a detener la grabación.